en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles día 24 de mayo de 2023. La verdad es que la recta de tribunas de la campaña electoral el próximo domingo, día 28, se está convirtiendo en una recta muy conflictiva, muy problemática, y sobre todo a cuenta del voto por correo. Ya saben ustedes, ayer hablábamos con mucho detenimiento de lo que estaba ocurriendo en Melilla, del voto masivo que sobre todo un partido, Coalición por Melilla, que cogobierna con el PSOE en la ciudad autónoma, en el norte de África, pero española hasta los tuétanos, estaba produciendo. Y luego tendremos que contarles algunas novedades en torno a esta situación, porque se siguen produciendo, digamos, por una parte, el interés, no sé si legítimo, pero desde luego habitual de los actores de la vida política por sacarle rédito, rendimiento a ese escándalo, y luego, sobre todo, que se están empezando a producir otras, digamos, acusaciones cruzadas para que no se lleve solo el pato, no pague como el culpable único de esa situación Coalición por Melilla. Y hay acusaciones también que ahora comentaremos contra el Partido Popular. Pero es que, estando todavía en la resaca del lío enorme de la compra masiva de votos en Melilla, ahora resulta que irrumpe una red de compra masiva de votos en Mojácar. ¿Y saben ustedes quién está implicado, según las detenciones que se han producido hoy y las investigaciones abiertas? Pues dos candidatos del Partido Socialista en la lista de Mojácar. Dos candidatos que además han hecho campaña recientemente con un invitado especial que en este momento supongo que no sabrá dónde esconderse, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que fue allí a ponerles como ejemplo de, en fin, de gente esforzada, que merecía que fuera votada por su integridad y por el esfuerzo en favor del beneficio de su pueblo. Bueno, esto no deja de ser una anécdota, pero no es una anécdota que podamos, digamos, despacharnos de una manera especialmente convencional. Así que vamos a conocer los datos. Javier García. Sí, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está efectuando una operación desde primera hora de esta mañana contra esta presunta trama de compra de votos por correo en esta localidad, que estaría vinculada al Partido Socialista. Por el momento hay 7 detenidos, entre los que se encuentran el número 2 y el número 5 de la lista del Partido Socialista por Mojácar, aunque no se descartan más detenciones a lo largo de la jornada. El grupo habría ofrecido dinero a decenas de personas para asegurarse de que introducirían en la urna la papeleta socialista. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía. Que bueno, hasta el momento hay un total de 7 detenidos, 3 personas que están llamadas en calidad de investigadas, no están detenidas, sino en calidad de investigadas, que ha habido 10 entradas y registros, lógicamente previa autorización del Juzgado de Instrucción 4 de Mojácar, todo sobre la base de un supuesto delito de fraude electoral. La operación abierta parte de una denuncia ante un presunto fraude electoral realizada por un particular que se habría visto afectado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que paguen los responsables. Me parece muy grave. Lo que le pido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo a la actuación judicial, que sean determinantes, que lleguemos hasta el final y que por supuesto que paguen sus responsabilidades a aquellos que quieran alterar los procesos, ¿no? En la actualidad, el PP gobierna Mojácar con mayoría absoluta y el Partido Socialista es el único partido de la oposición. El candidato socialista en las elecciones de este domingo, Manuel Zamora, se quedó en 2019 a solo 3 concejales de convertirse en alcalde. Bueno, esto es lo último, lo de Mojácar. Y ahora veremos qué recorrido tiene, insisto, porque naturalmente el partido que está señalado en este caso es el Partido Socialista y que además, lo vuelvo a repetir, pues ha sido escenario de algunos mítines especialmente encendidos, como lo son todos los mítines en campaña electoral del ministro de la Presidencia. Pero les decía también que el lío de Melilla continúa, y además continúa, con acusaciones cruzadas. Esta mañana, la cadena SER, citando fuentes policiales, afirmaba que Felipe Heredia, expresidente del equipo de fútbol Huracán Melilla, estaba siendo investigado por captar el voto por correo en Melilla para el Partido Popular. Es decir, que según la cadena SER, no era solo Coalición por Melilla la que estaba tratando de buscar este fraude en el voto por correo, sino también el PP. Y naturalmente el candidato del PP en esa ciudad, en Melilla, el señor Imbroda, don Juan José Imbroda, ha salido inmediatamente a desmentirlo. Tengo que decir que es completamente falsa y mentira. Nosotros no tenemos nada que ver con este señor, ni hemos comprado ni un voto. Y tampoco le hemos dicho a nadie que vaya a comprar votos en nuestro nombre. Por lo tanto, es falso.
Tienen de la biografía de este señor y tienen de las relaciones que tiene con el gobierno de la ciudad autónoma actual, y a lo mejor ahí tienen ustedes una pista para saber de qué estamos hablando. Bueno, esto es lo que dice el señor Imbroda y naturalmente pues la obligación es escucharle, pero luego vamos a ver lo que dice la policía, porque esa investigación sigue en marcha y las 7 detenciones pues todavía no sabemos muy bien si han terminado o si se van a seguir produciendo. Lo cierto es que con esto del voto por correo se está organizando un lío monumental. ¿Por qué? Pues porque mañana, bueno, en teoría el voto por correo debería haber finalizado hoy, la emisión del voto por correo, pero la Junta Electoral lo alargó hasta mañana, día 25. Hasta mañana los que han solicitado el voto por correo pueden depositar el voto por correo. Lo que pasa es que ya sabemos cuánta gente ha solicitado el voto por correo, que son más de 1 millón de personas. Problema. Esa cantidad, 1.082.030, que es exactamente la cantidad de la gente que ha solicitado el voto por correo, no es especialmente alta, solo es un 5% más alta respecto a lo que ocurrió en las últimas elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019. ¿Cuál es el problema? El problema es que, sin embargo, y esto lo cuenta muy bien El Debate, un periódico digital que se llama El Debate, es que donde sí que se ha producido un aumento alarmantemente significativo de peticiones de voto por correo es en 12 feudos y además todos ellos socialistas. Lorena López Lobo. Con las encuestas apretadas en muchos ayuntamientos y comunidades, el voto por correo puede resultar clave el próximo domingo, dado que el vuelco dependerá de 1 o 2 escaños en muchas regiones. El mayor aumento de las solicitudes respecto a las elecciones de 2019 se ha registrado en algunos de los principales feudos socialistas, donde el incremento respecto a hace 4 años supera el 12%, más del doble que la media. Se trata en concreto de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Lugo, Castellón y Logroño. Mención especial hay que hacer a Andalucía, donde el PSOE gobierna la capital de 3 de las 4 provincias donde más ha subido el voto por correo, de media un 110%. En Huelva el aumento es exponencial, de un 144%, mientras que en Sevilla roza el 80% y en Jaén el 14%, cifras que se podrían explicar en parte por la coincidencia de la celebración de esas fechas de la Romería del Rocío. En el caso de la Comunidad Valenciana, la madre de todas las batallas, Castellón es donde más ha subido las demandas por voto por correo, más de un 12%, que es, por cierto, la única de las 3 provincias cuya capital está gobernada por el PSOE. En el otro lado de la balanza está Cataluña, donde las peticiones de voto por correo han descendido de manera brusca, coincidiendo con la desmovilización del independentismo. En Gerona y Tarragona la caída ronda el 30%, mientras que en Lérida está en el 23% y Barcelona en el 18%. Madrid, como Almería, son las 2 únicas circunscripciones controladas por el Partido Popular donde los demandantes de voto por correo han crecido por encima del 12%. Bueno, pues esto no quiere decir en absoluto que nadie, en fin, llegue a conclusiones equivocadas, que esos lugares donde ha crecido de manera llamativa la petición del voto por correo estén siendo escenario de fraude electoral. Yo no digo eso. Digo que después de saber lo que ha pasado en Melilla, lo que está pasando en Melilla y también hoy de la noticia de Mojácar, pues es evidente que habría que extremar las precauciones. Sobre todo porque hay alguna fuerza política, en concreto Vox, hoy lo ha vuelto a decir Espinosa de los Monteros, que ya viene alertando desde hace tiempo que estas elecciones huelen regular tirando a muy mal. Estamos en los últimos días de una campaña que está adquiriendo tintes muy preocupantes. No es la primera vez, recordarán ustedes en campañas anteriores que ha habido navajitas ensangrentadas, que ha habido falsos envíos con falsas víctimas en la izquierda, y ahora nos estamos encontrando lo que Vox viene señalando desde hace 10 días, que es la enorme preocupación que tenemos por el voto por correo, especialmente en Melilla. Bueno, hay algunos partidos como Vox que dice estar preocupado y hay otros partidos que están tratando de sacar beneficio propio de ese lío terrible. ¿Por qué? Pues porque Coalición por Melilla, esto lo contábamos ayer, es un partido que forma parte de un foro en el que también estaban, porque ahora Coalición por Melilla ha sido expulsado, Más Madrid. Ojo, porque esto es órbita Yolanda Díaz, y también Compromís. Ojo, porque esto también es, universo Yolanda Díaz. Y claro, el hecho de que de repente adversarios directos de Unidas Podemos estén apareciendo en la misma fotografía con el partido que está comprando votos en Melilla es algo que la propia formación de Ione Belarra
y de Echenique y de Irene Montero están denunciando, están tratando de decir, ven ustedes como aquí hay una parte más limpia de la izquierda y otra parte más sospechosa de la izquierda. Escuchen, por ejemplo, a Echenique. A nosotros nunca nos veréis, a diferencia de otros, pactando acuerdos electorales con partidos corruptos como Coalición por Melilla. Y escuchado a Irene Montero. Es evidente que sorprenden las alianzas de algunos partidos progresistas con una coalición que efectivamente ya desde antes, no de ahora, estaba señalada por la compra de votos, pero más allá de eso yo creo que lo importante es que toda nuestra sociedad condena la corrupción y no tolera prácticas como la compra de votos que atacan al corazón de nuestra democracia. Bueno, no tengo que recordarles que estas formaciones políticas que ahora en campaña se están tirando a degüello, luego tendrán que sentarse para ver si forman parte y en qué condiciones de la coalición Sumar que tiene que liderar Yolanda Díaz. Lo digo porque estas heridas luego dejan cicatrices que complican mucho la negociación una vez que conozcamos el resultado electoral el próximo domingo día 28. De momento, Yolanda Díaz no da ningún síntoma de estar preocupada. Me encuentro especialmente cómoda porque creo que tenemos que sumar para levantar un proyecto de país que sea muy ancho, que sea muy diverso, que sea feminista, que sea muy inclusivo, que sea ecologista, que sea un país alegre, que sea un país afable, que sea un país en el que quepan muchas gentes. Bueno, falta la música de violín como, digamos, banda sonora de esta interpretación que rompe con el esquema de lo que es un mitin electoral, porque generalmente se caracteriza por un tono completamente distinto. Pero bueno, no está mal que de repente Yolanda Díaz quiera cambiar, digamos, los decibelios y también la melodía de los mensajes electorales en campaña electoral. Quien no lo hace es Yone Belarra. Lo digo porque Yone Belarra, que es la secretaria general de Unidas Podemos y que sabe perfectamente lo que se juega en estas elecciones, puede pasar el corte o no pasarlo en muchos lugares y por lo tanto Unidas Podemos puede sufrir un quebranto terrible o salvar los muebles dependiendo de lo que pase. ¿Y en qué se está haciendo fuerte? ¿Cuál es el argumento que Yone Belarra, Irene Montero, Echenique y todos los candidatos de Unidas Podemos están tratando de utilizar en esta campaña electoral? La lucha contra los poderosos. Unidas Podemos es el único partido que no quiere saber nada con los miembros del IBEX 35, llámense como se llamen. Y para hacer esa campaña recurren a ejemplos como por ejemplo este. Yo ayer veía abochornada, y lo digo así, abochornada, como uno de los empresarios más poderosos de este país, el señor Florentino Pérez, un señor que está vinculado a la trama corrupta del Partido Popular y también a la trama corrupta de la antigua Convergencia, le daba una colleja al alcalde Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, delante de todas las cámaras de televisión, compañeros y compañeras. Y yo quiero que pensemos un momento en esto, porque es muy grave. ¿Qué relación de confianza tienen que tener el empresario y el alcalde de Madrid para que se permita darle una colleja delante de las cámaras? Pero vamos a ver, señora Belarra. Primero, por si usted no lo sabe, el señor Almeida es del Atleti. O sea, no hay mucha connivencia, digamos, por lo menos en los colores deportivos entre el señor Florentino Pérez y el señor Almeida. Y luego el contexto en el que se produce esa escena que usted está evocando es cuando los jugadores del Madrid de baloncesto que han ganado la Copa de Europa estaban celebrando con el alcalde de su ciudad el trofeo, y en ese ambiente de celebración llega el presidente y le pega una colleja simpática a una persona que, a pesar de ser alcalde de Madrid, tiene que darle la enhorabuena a un equipo con el que no simpatiza, porque eres el colchonero. Digo yo, que a lo mejor si lo enfocamos desde ese punto de vista, la actitud del señor Florentino Pérez se entendería un poco mejor, pero no, hay que sacarle punta a todo porque estamos en campaña electoral. Bueno, y luego está, por ir ya un poquito más deprisa, porque me estoy enrollando más de lo razonable, el planteamiento que están haciendo otros partidos políticos en esta recta ya final, en esta recta de tribunas de las elecciones. Para contextualizar bien ¿cuál es la estrategia del Partido Popular? Tienen ustedes antes que saber que hoy el Gobierno ha recibido una advertencia por parte de la Comisión Europea que está preocupada por la deuda pública y por la tasa de desempleo en nuestro país. Y aunque es verdad que esa admonición europea en el Gobierno la han vendido de otra forma, lo cierto es que la economía, también a ojos de algunos observadores de la Unión Europea, la economía española, quiero decir, no es precisamente un camino de vino y rosas.
La Comisión Europea ve con preocupación la deuda pública de España, pero también la alta tasa de paro, sobre todo por el desempleo juvenil. Sobre la deuda, que cerró el 2022 en 1,5 billones de euros, considera que sigue estando alta y que su reducción se está produciendo muy lentamente. Por eso la Comisión le recomienda a España, dentro del plan orientativo que ha hecho llegar a todos los Estados miembros, que recorte el déficit estructural para el próximo año por valor de 9.200 millones de euros. Nos pide una política fiscal prudente y limitar el gasto en 2024 a un máximo del 2,6% respecto al año anterior, lo que implica un ajuste de al menos el 0,7% del PIB. El toque de atención, sin embargo, no ha sido percibido así en el Ministerio de Nadia Calviño, que en una nota destaca que Bruselas confirma la senda fiscal presentada por España y que nos han metido en el grupo de países del que forman parte también Alemania, Francia y Portugal, que no presenten desequilibrios macroeconómicos por primera vez desde el año 2012. Pero lo cierto es que Bruselas también nos llama la atención por las ayudas desplegadas por la crisis energética, como las bajadas del IVA en el gas y la electricidad, y sugiere que las retiremos y que ese ahorro lo destinemos a reducir el déficit. Bueno, ¿por qué quería que escucharan la crónica de Leticia Vaquero, que es quien firma la crónica que acabamos de escuchar? Porque estas llamadas de atención de Bruselas a la política económica del gobierno desmienten lo que todos los viernes después del Consejo de Ministros en las ruedas de prensa trata de vendernos Nadia Calviño. Bueno, desmienten en parte, ¿eh? No digo que lo desmientan en todo. Nadia Calviño, naturalmente, cada vez que tiene una oportunidad dice lo bien que va todo, pero luego cuando nos fijamos en el testimonio de otros observadores más imparciales vemos que no todo va tan bien como dice el gobierno que va, y ahí es donde ha querido entrar de lleno en estos últimos días de campaña Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Él no quiere que le arrebate el Partido Socialista la idea de que el Partido Socialista gestiona mejor las crisis económicas que el Partido Popular. Eso es algo que ha utilizado mucho en campaña últimamente Pedro Sánchez y que me consta en el PP sienta especialmente mal. Por eso Feijóo está tratando de desmontar ese mito. ¿Cómo lo ha hecho? Pues hoy en un mitin en Zaragoza, hablando, por ejemplo, de las hipotecas. Sabemos perfectamente que han subido las hipotecas. Una media de 300 euros al mes. 300 euros al mes. Eso supone unos 3.500 euros al año. ¿Quién puede pagar 300 euros más al mes con una inflación enorme, más 300 euros más al mes de hipoteca? El PP ha propuesto hacer un fondo con la banca y destinar ese fondo a disminuir la tensión del incremento de las hipotecas a las familias vulnerables y a las familias que no pueden realmente hacer frente a los pagos, y el gobierno se niega. Y también ha hablado de los impuestos. Ha salido la lista de países de la OCDE, más de 30 países de la OCDE, y hemos visto que España es el país donde más ha bajado el poder adquisitivo de los salarios. Y el PP, que ha propuesto rebajar el impuesto de la renta a las rentas de menos de 40.000 euros para ayudarlas, dado que la inflación ha subido y los salarios no pueden competir con los precios, ayudarla para disminuir los impuestos, y el gobierno también se ha negado. Bueno, como ven ustedes, aquí es donde el señor Feijóo se está haciendo fuerte en estos últimos días de campaña. Les decía que este mitin se había producido en Zaragoza, en Aragón. Él ha dicho a los asistentes al mitin que, en fin, las encuestas iban bien, que él creía que podrían gobernar en Aragón, pero no es Aragón la única comunidad autónoma en la que el Partido Popular cree que puede haber cambio de alternancia de poder en las elecciones autonómicas, hasta el punto, nos lo cuenta Miriam Muro, que ellos ya están acariciando para después de las elecciones aquellos lugares donde tendrán que llegar a pactos con Vox para gobernar. Buenas tardes. A unos días de esas elecciones del domingo en el Partido Popular ya empiezan a pensar en el después, en ese 29 de mayo, cuando se empiecen a negociar los pactos. Cabe destacar que la noche electoral va a ser larga y emocionante, ya que las diferentes comunidades pueden decantarse por izquierda o derecha por un puñado de votos. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Aragón o Baleares, hasta ahora gobernadas por socialistas, pueden cambiar el domingo de color, y entonces habrá que hacer pactos PP-Vox para llegar al gobierno. Uno de los problemas se encuentra, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Desde el PP mencionan al candidato de Vox, Carlos Flores. Su elección estuvo envuelta en polémica desde que se conoció que fue condenado a 1 año de cárcel por violencia psíquica y falta de coacciones, injurias y vejaciones a su mujer en el 2002. Dicen desde el Partido Popular que creen que Vox debería retirar a este candidato para hacer unas negociaciones más fáciles. También mencionan, por ejemplo, el nombre de Ángel Alda, el candidato de Vox
en La Rioja, amigo íntimo de Juan García Gallardo. Muchos populares se ponen el foco allí porque dicen no quieren volver a tener los mismos problemas que ya han tenido en otras comunidades, como es el caso más claro de García Gallardo en Castilla y León. Y estas conjeturas, que son de dominio público, sobre todo entre los actores de la vida política, en Vox están sentando muy mal. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, estos ya nos están diciendo que en algunos lugares, por ejemplo la Comunidad Valenciana, donde Carlos Flores efectivamente tiene antecedentes de condenas de prisión por violencia machista, pues no van a hacer nada fácil esa negociación postelectoral. ¿Y cuál es la reacción del señor Abascal? Es decir, oiga, ¿por qué nos ponen tantas pegas a nosotros? Y sin embargo, no sé de dónde se saca este argumento, pero lo ha dicho, se lo pone tan fácil al Partido Socialista. Maite Loureiro. El líder de Vox critica desde Orihuela, en Alicante, que el PP ponga tantos reparos para pactar con ellos mientras le tiende la mano al Partido Socialista de Pedro Sánchez, socio de Bildu. Porque vemos al señor Feijóo tendiendo la mano a Pedro Sánchez ya para el día siguiente de las elecciones. ¿Cómo se puede tender la mano a quien no tiene ningún escrúpulo para intentar comprar los votos de los españoles de una manera cuasi delictiva? ¿Cómo se puede tender la mano al que ha incorporado a la dirección del Estado al terrorismo de Bildu? ¿Cómo se puede tender la mano al partido que hoy ya únicamente merece el nombre de socio de Bildu? Advierte a Abascal de que no habrá cesión de votos gratuita en ningún caso, como ha ocurrido anteriormente. Que se olviden aquellos que pretendan trasladar a los ciudadanos que Vox tiene la obligación al día siguiente de las elecciones de entregarles un cheque en blanco. Eso no va a ocurrir. El que quiera que nosotros demos un cheque en blanco al Partido Popular, que vote al Partido Popular. El que quiera que defendamos sus convicciones, que vigilemos los gobiernos, que formemos parte de ellos y que sus ideas y principios formen parte de la acción de gobierno, que confíe en nosotros. Esta noche el líder de Vox protagoniza un mitin en esta provincia en su segunda visita de la campaña a la Comunidad Valenciana, donde tienen aspiraciones de gobernar con la fórmula aplicada en Castilla y León. Bueno, y déjenme que termine esta crónica de lo que está siendo la campaña electoral con dos actores que fueron muy importantes en sus respectivas épocas, porque los dos fueron presidentes del gobierno y que han polemizado entre sí. Anoche José María Aznar, en el País Vasco, hablaba del precio que los nacionalistas vascos y catalanes le van a pedir a Sánchez para seguir en Moncloa. El precio de los separatistas catalanes para seguir apoyando a Sánchez como presidente del gobierno es una consulta en Cataluña. ¿Y cuál va a ser el precio que se va a pagar aquí o se está dispuesto a pagar aquí? El precio es un precio doble. Por un lado, todos los que han sido trasladados a las prisiones de aquí, les vais a ver paseando por las calles del País Vasco. Va a haber una suelta general de terroristas en prisión y va a haber una consulta también en el País Vasco. Ese es el precio que se está dispuesto a pagar. ¿Y quién le ha replicado? Pues alguien que también fue presidente del gobierno, pero en representación del PSOE, Rodríguez Zapatero. He oído a Aznar decir que si sigue Sánchez y los comunistas, habrá una suelta general de presos de ETA. He oído también decir que ETA está viva. Y debo decir que el Partido Popular no sale del engaño y de la desfachatez. Y desde luego, yo pido a la mayoría de los ciudadanos que por respeto a la verdad, por respeto a la convivencia, voten contra el engaño y la desfachatez. Miércoles 24 de mayo de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Ministerio de Igualdad ha enviado este miércoles una carta a todas las comunidades autónomas para exigirles que ejecuten de manera urgente todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo contempladas en la reforma de la ley del aborto. Igualdad recuerda, por ejemplo, que todas las regiones deben contar con médicos no objetores y denuncia que las comunidades no están cumpliendo con este registro. Y el pasado año la recaudación por multa de la Dirección General de Tráfico superó la cifra de 507 millones de euros, siendo la más alta alcanzada en los últimos 10 años. Así se desprende de un estudio elaborado por automovilistas europeos asociados en el que analizan las infracciones de tráfico más frecuentes cometidas por los españoles el año pasado. El exceso de velocidad sigue siendo el principal motivo por el que los conductores son sancionados. Y Francia prohíbe a partir de este miércoles los vuelos regionales cuando exista una alternativa en tren de una duración de menos de 2 horas y media. Esta medida está incluida dentro de la Ley del Clima aprobada en agosto de 2021 y que busca luchar contra el cambio climático. Verónica Jorro.
Buenas tardes. En concreto, prohíbe a partir de hoy los vuelos regionales cuando existe una alternativa en tren de una duración de menos de 2 horas y media. El decreto, que se aplica por un periodo de 3 años, señala que los trayectos en tren deben tener frecuencias suficientes y horarios adecuados, mientras que la conexión debe permitir al pasajero estar más de 8 horas en el destino durante el día. Además, el trayecto del servicio ferroviario deberá efectuarse entre estaciones que presten servicio a las mismas ciudades que los respectivos aeropuertos de que se trate. El ministro de Transportes francés ha celebrado que esta medida es un paso esencial, ha dicho, y un fuerte símbolo en la política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, a través de su director general, ha calificado la medida de completamente absurda y que no sirve para nada. La jueza ha acordado la puesta en libertad provisional de los 2 activistas acusados de atacar con gas pimienta a los interventores que participaban este lunes en una reunión en la sede del PP de Móstoles. María Chamorro. Sí, y como medida cautelar y a petición de la Fiscalía, la magistrada ha impuesto una orden de alejamiento a los 2 investigados y no podrán acercarse a menos de 500 metros del local de la formación política. Ambos detenidos, un chico y una chica de 20 años, fichados por la Brigada de Información, se acogieron a su derecho a no declarar durante su puesta a disposición judicial. Ahora van a ser investigados por la supuesta comisión de un delito de lesiones, amenazas y desórdenes públicos. El menor de 17 años que cayó desde un 10º piso en Burgos continúa en estado muy grave en la UCI del Hospital Universitario de la ciudad. Según han confirmado desde la delegación del Gobierno en Castilla y León, las primeras investigaciones apuntan a que podríamos estar ante un intento de suicidio, aunque tampoco se descarta la hipótesis del accidente. Tamara Hernández. La investigación policial sobre lo sucedido sigue abierta. Lo que sí se ha descartado es el bullying en el intento de suicidio del menor burgalés de 17 años, que, como bien cuenta, se precipitó desde el 10º piso en la jornada de ayer. Pese a las informaciones contradictorias que apuntaban a que el joven había fallecido, la delegada del Gobierno en Castilla y León insiste en que sigue con vida, aunque eso sí está en estado muy grave, ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Burgos. Virginia Barcones. Y lo que nos indican en estos momentos es que el chico sigue muy grave, está en la UBI, pero sigue todavía luchando por su vida. En principio, la Policía Nacional lo que nos transmite es que descarta que haya habido acoso escolar o algo similar. La investigación se centra ahora en averiguar si pudo ser un accidente, aunque todo parece indicar que se trató de un intento de suicidio. Sanidad ha abierto una investigación en una residencia de mayores de Ciudad Real tras un brote de gastroenteritis aguda que ha dejado por el momento 2 fallecidos y a otros 8 residentes afectados. María García. Por el momento, la Consejería de Sanidad confirma que el brote está controlado y no se han dado nuevos casos. Además, tiene activados los correspondientes protocolos de sanidad. 2 personas han fallecido por este brote de gastroenteritis aguda en la residencia de mayores y centro de día Rosa del Azafrán de La Solana, en Ciudad Real. Una de las muertes se habría producido tras un ingreso en el hospital y la segunda en el propio centro de mayores. Por el momento hay otras 10 personas afectadas. Una de ellas permanece ingresada en el hospital de Manzanares con una evaluación favorable. Otras 7 están en la residencia y otras 2 son trabajadores. Actualmente todos ellos presentan sintomatología leve e incluso en alguno de ellos ya ha remitido totalmente. La ONU ha condenado este miércoles los insultos racistas recibidos el domingo por el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, durante el partido celebrado contra el Valencia, y ha señalado que esta situación recuerda la prevalencia del racismo en el deporte. Desde el organismo han ofrecido además a las federaciones deportivas una guía sobre cómo poner en práctica estándares de derechos humanos y la lucha contra la estigmatización, el racismo o la discriminación contra el colectivo LGTBI. Y terminamos contándoles que el escritor japonés Haruki Murakami ha sido galardonado este miércoles en Oviedo con el Premio Princesa de las Letras 2023, al que optaban 37 candidatos de 17 nacionalidades. Murakami, también traductor y eterno aspirante tanto a este galardón como al Nobel, reside en Estados Unidos y obtuvo un resonante éxito internacional con su obra Tokyo Blues en 1987, traducida a más de 40 idiomas. Murakami se convierte así en el primer japonés que gana este premio. En casa de Herrero, Es Radio.